¿Qué tal, hermanos? Bueno, regresamos. Vamos a empezar otra vez el estudio de la carta de Primera de Pedro. Espero que Dios nos haya ministrado, nos haya hablado, haya trabajado en nuestros corazones para poder, a través de la alabanza, para poder recibir de su enseñanza, para que su palabra sea viva y eficaz y entre en nuestros corazones, en nuestros oídos, con todo la verdad, nos constriñe, nos corrige, nos edifica. Entonces espero que haya sido así para ustedes este tiempo de alabanza. Sean otra vez bienvenidos los que se han ido conectando de repente un poco tarde. Vamos ahorita sí, agarren sus Biblias, busquemos el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, ahí es donde nos hemos quedado. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a comenzar ahorita el versículo 13. Como saben, hermanos, por 2 semanas cortamos las enseñanzas de Primera de Pedro. Gracias a Dios, Javicho pudo reemplazarme esas 2 semanas y dio diferentes tipos de enseñanzas libres. Pero ahora regresamos a Primera de Pedro. Tal vez algunos sepan, algunos no. Mi familia, yo, mis hijos, mis suegros, mi cuñado, nos fuimos contagiados por COVID. Con prueba, todo confirmó y con todos los síntomas. Fueron semanas un poco difíciles porque todos estábamos enfermos. Era difícil porque uno quería descansar. Y a pesar de querer descansar porque el cuerpo dolía, la fiebre, la tos y todo, teníamos que seguir atendiendo a nuestros hijos, que también estaban enfermos, por cierto. Pero gracias a Dios, ninguno de mis familiares tuvo unas complicaciones fuertes, que no fue necesario un oxígeno, no fue necesario ir a un hospital, con las medicinas, con los consejos que nos dieron de diferentes formas, pudimos vencer y pasar este tiempo difícil, duro sí, pero sé que otros la han pasado mucho más difícil. Y agradezco a Dios que todos ahorita estamos sanos en mi casa, agradezco, sé que muchos de ustedes han estado orando. Y mantengámonos en oración. Les animo a que se mantengan en oración. Hay familiares cercanos de mi esposa, seguramente algunos de ustedes que están conectados también tienen familiares. Cada vez más tenemos familiares con esta segunda ola que se pone cada vez más fuerte. Hay lugares que no hay oxígeno. Entonces oremos por los enfermos, oremos por los familiares, por los cristianos. Hay gente que está falleciendo. Entonces estemos orando, sigamos orando, sigamos cuidándonos. Por más que te ha dado, de repente hay gente que ya le dio, han sido contagiados hace un tiempo, la primera ola. Y ya pasó más de 6 meses y aunque no todo es claro, no todo es comprobado porque es un virus nuevo, ya se ha visto muchas reinfecciones. Entonces no te confíes, así te has contagiado antes, así te has contagiado recién inclusive como yo. Ahora hay nuevas mutaciones, ¿no? Y todo eso hace que las cosas se dificulten. Algunos estamos sin poder trabajar o no podemos trabajar como antes. La economía nos está afectando a muchos. A mí me está afectado como un mes, casi como un mes. No he podido trabajar por la enfermedad que he tenido y vino la cuarentena justo. Y la cuarentena sigue y muchos no podemos trabajar igual. Estamos con problemas económicos y otros están enfermos. Entonces estemos orando. Pero de verdad mantengamos en oración, mantengamos firmes, mantengámonos buscando la voluntad de Dios. Te repito, si tienes pedido oración, ahí en la cajita de mensajes, escríbelos para poder orar por ti y para todos los que están conectados. Y vamos a seguir. Vamos a comenzar, mejor dicho, la enseñanza de hoy día. Entonces, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Vamos a orar. Señor Jesús, al abrir tu palabra, Señor, al abrir tu mensaje, Señor mío, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu dirección, tu mensaje, que nos des palabras de ánimo, Señor. Muchos la hemos pasado difícil, la estamos pasando difícil algunos, Señor. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu ánimo, necesitamos de tus fuerzas, Señor. Ayuda a los enfermos, dale ánimo, pero haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad en estos tiempos de dificultad, en este tiempo de pandemia, Señor.
que nos mantengamos firmes, Señor, y guíanos, danos tu sabiduría, enséñanos en tu palabra, Señor. En tu nombre Jesús, Señor. Amén, 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 amén. Hoy entramos a una nueva sección de la carta de Primera de Pedro. Sabemos que Pedro, con un corazón pastoral, preocupado, quería saber y quería animar a las diferentes iglesias de Asia Menor, a varias iglesias donde él había ido, conocido, y era como un pastor, alguien que dirigía estas iglesias. Les escribe una carta. ¿Por qué? Porque estaban padeciendo como cristianos, padeciendo por hacer el bien. Estaban recibiendo burlas, estaban recibiendo acusaciones falsas, golpes, maltratos, persecuciones, de diferentes formas, diferentes niveles. Y Pedro no les dice: no se preocupen, que nada va a pasar, tú eres cristiano, tú confiesa que eres hijo de Dios. No. Pedro reconoce que estamos en un mundo caído, en un mundo contrario a Dios, en un mundo reinado por Satanás, mientras que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo, que estamos de paso, y que nuestro rey, el que gobierna el universo, va contrario a la corriente de este mundo. Y por lo tanto, porque somos diferentes, es normal, es parte de este mundo que suframos. Y suframos muchas veces por hacer el bien. Y muchas veces en esos momentos de sufrimiento, de dolor, es la tendencia humana a desanimarse, a tener miedo, la tendencia humana a querer volver atrás. Pedro les tiene que animar, les tiene que dar esta carta para animarles a diferentes iglesias, diferentes grupos dentro de las iglesias, para que se mantengan firmes en la fe, que se enfoquen, como vimos al principio, en la salvación que está por venir. Este mundo es un mundo corto, no es que va a durar todo el tiempo, que por un tiempo breve tenemos que pasar por diferentes pruebas, que somos elegidos de Dios y que debemos animarnos en estos mensajes. Luego Pedro nos comenzó a hablar, a decir que a pesar de que estamos sufriendo, a pesar que los esclavos sufren por los amos, a pesar que las esposas sufren por los esposos inconversos, a pesar de que el gobierno mismo nos puede atacar, nosotros tenemos que respetar y reconocer a las autoridades. Así las autoridades sean malas, tenemos que respetar, honrar al rey, honrar a nuestros presidentes, a los alcaldes, así muchas veces sean corruptos. Eso es lo último que hemos visto, hermanos. Pedro ha estado de diferentes formas dando tipos de ánimos, hablando del sufrimiento, de las pruebas, que es en general el tema de la carta, a dar ánimo en medio de las pruebas. Y ahora entramos a una nueva sección. El tema de las próximas 3 semanas, porque vamos a hablar de este tema del capítulo 3, versículo 3, hasta el capítulo 4, versículo 19, o sea, hasta el final del capítulo 4. El título de estas próximas 3 semanas es Padeciendo por la causa de Cristo. Son varios versículos y vamos a entrar en sí al tema del sufrimiento, que es el tema principal de la carta, solo que antes lo había tocado, pero no fuertemente, no explícitamente, no así detalladamente. No, lo había mencionado, había dado ánimos de la salvación, de la elección, de reconocer las autoridades, y había mencionado el sufrimiento de diferentes formas. Ahora no, ahora sí, pero se va a dedicar al tema del sufrimiento en sí, que es el tema de la carta principal. Se puede decir que hemos entrado al centro de la carta ya. Y desde el 3.13 hasta el final del 4 va a hablar mucho y va a dar mucho ánimo de diferentes formas acerca del sufrimiento. Por eso el tema de hoy día y de las próximas 3 semanas es padeciendo por la causa de Cristo. En el día de hoy, Pedro nos va a animar a no tener miedo. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de los peligros que podamos tener, las dificultades que se nos presenten en la vida, Pedro nos va a decir: ¿sabes qué? No tengas miedo, no tengas temor. Y nos va a dar un ánimo, cómo vencer ese temor, basado no en nosotros, no en nuestro poder, no en nuestra valentía, sino en la victoria de Jesús en la cruz. Y Él, al ser vencedor, también nos hace vencedores a nosotros. No tengas miedo, tranquilo, Jesús ya venció.
Este es el mensaje de hoy día, hermanos. Tranquilo, no tengas miedo, confía. Yo he vencido al mundo, dice Dios. Entonces, no sé la circunstancia que estés pasando ahorita, no sé los temores, tal vez por la economía, tal vez por la enfermedad, tal vez porque tengas amigos o hermanos que estén en situación crítica. Yo no lo sé, hermanos, qué estés pasando. Solo te quiero decir que a Dios no se le escapa nada. Dios sabe que yo me voy a enfermar hace unas semanas, sabe que tal vez tú te enfermes más adelante, sabe que puedas tener alguna pérdida dura en estos próximos días. Yo no sé, hermanos, yo no sé, amigos. Yo te puedo decir lo que dice su palabra, que dice, no tengas miedo. Vas a padecer muchas veces por ser cristiano. Vas a sufrir por hacer lo correcto. Vas a sufrir por hacer el bien. Pero tranquilo, porque Jesús ya venció. Lo peor que te puede pasar en este mundo, hermano, es perder la vida. Tú dices, pero Oscar, eso es lo más importante, la vida, la salud. Sí, seguramente para este mundo sí. Pero recuerda que tú ya no eres de este mundo. Recuerda que a nosotros nos espera algo mejor. Y eso mejor nos espera porque Jesús hizo algo. Jesús en la cruz nos trajo victoria. Y ahora nosotros somos más que vencedores. Y ya no debemos tener miedo. Y vamos a ver por qué no debemos tener miedo hoy día. Comenzamos. Versículo 13. Versículo 13. ¿Y quién? Dice el versículo 13. ¿Y quién es aquel que te podrá hacer daño si ustedes hacen el bien? Dice, es una pregunta retórica que digamos que la respuesta es obvia, ¿no? ¿Quién te puede hacer daño? ¿Quién te puede hacer daño si tú haces el bien? Lo que dice, pero si tú haces el bien, si tú te mantienes haciendo el bien, ¿quién te podrá hacer daño? Dice Pedro. Pedro, principalmente este versículo, hermanos, lo dice en un sentido espiritual. No en un sentido físico, porque uno puede decir, o sea que Pedro dice que si yo hago el bien siempre me va a ir bien. Puede ser que sí. Generalmente en circunstancias que no hay persecución, que no hay mucha dificultad, en donde hay libertad, como ahorita un poco de libertad de expresión, libertad religiosa, tú haces las cosas bien. Si tú siembras cosas buenas, vas a cosechar cosas buenas. Eso es una ley natural del mundo, hasta los mundanos lo tienen. Tú haces el bien, respetas, vas a tener respeto. Si tú ayudas, vas a tener ayuda. Si tú das a los que necesitan, también vas a recibir cosas buenas. Eso es lo natural, lo normal de este mundo, hermanos. Y Pedro también lo está diciendo en ese contexto. Pero se está refiriendo más que nada a la parte espiritual. Si uno se mantiene haciendo el bien, puede que sí, como vamos a ver los siguientes versículos, que recibamos daño físico, que tengamos pérdidas materiales en muchas circunstancias, pero espiritualmente no nos pueden hacer daño. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que nos protege. Tenemos a un Padre amoroso que tiene cuidado de nosotros. Tenemos un Padre que vela por nosotros. Y para ver un poquito mejor eso, vamos a Romanos 8. Romanos 8, versículo 28. Un ratito voy a tomar un poco de agüita porque está quemando un poco la garganta. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, la gente a la que escribe Pedro su carta, a la gente que le dice que se mantengan haciendo el bien, que no van a recibir daño, repito, no hablan de daño físico. La gente como tú y yo que hemos recibido y aceptado a Cristo, los que aman a Dios, todo, y todo, hermanos, como decía mi pastor John Bonner, todo en el griego es todo, absolutamente todo, de 100, 100. Todas las cosas te ayudan a bien, a sus llamados, a sus escogidos, a los cristianos, a los hijos de Dios, los que confían en Dios, a ti y a mí. Todo nos ayuda bien. Pablo pregunta en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Saltamos un poco, el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada.
Es casi el mismo mensaje de Pedro. ¿Quién nos podrá hacer daño? Si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Muchos de los hermanos a los que Pedro dirigía su carta estaban pasando tribulación, estaban pasando angustia, estaban pasando persecución, estaban pasando hambre, desnudez, peligro, espada. No sé si nosotros pasemos el 10% de lo que ellos pasaron, no lo sé, pero sí en otros niveles, en otras circunstancias, podemos estar pasando ahorita eso. Angustia, peligros, hambre, necesidades económicas, falta, persecución, tribulación. Pero dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? En el 37 dice, sigamos un poco, Romanos 8:37. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Seguimos 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos estas promesas, hermanos. Dios no te ha prometido que si tú venías a Él y lo seguías, la vida iba a ser fácil. Dios no te ha prometido que tú ibas a ser millonario. Dios no te ha prometido que nunca te ibas a enfermar si eres un hombre de fe. Dios no te ha prometido que tus finanzas y tu familia y tus hijos, todo iba a ir perfecto y que tu vida iba a ser un color de rosas, perfección. No, hermanos. Si alguien te ha dicho eso, si algún pastor, algún amigo te ha dicho eso, déjame decirte que te engañó. Que sacó versículos fuera de su contexto, te ilusionó con una mentira. Lo que Dios nos ha prometido en este mundo es esto. De que todo ayuda para bien. Aún el dolor ayuda para bien. Nos ha prometido que nada nos separará de su amor. Que nada que Él no quiera nos va a pasar en nuestras vidas. Nos ha prometido que somos más que vencedores por Él. No por nosotros, por Él. Y que nada, no existe ninguna cosa creada que nos podrá separar del amor de Dios. Porque tú puedes estar sufriendo, puedes estar en una cama de hospital, puedes estar padeciendo, preocupado por un familiar que está enfermo, puedes tener necesidad económica, puedes estar sin dinero para comer tal vez, hermano. Pero yo te digo, lo que dice el versículo, las promesas reales de Dios y lo que más importa, el plano espiritual, que nada te podrá separar del amor de Dios. Porque ni la muerte, ni la muerte, al contrario, la muerte es ganancia. Por eso el cristiano ni a la muerte le debe tener miedo. Y si estamos con miedo, hermanos, y nos angustiamos y nos desesperamos y estamos en una circunstancia difícil y comenzamos a preocupar. Yo me preocupé, hermanos. Yo de verdad me preocupé mucho. Me preocupé muchísimo cuando me enfermé. Dije, de repente se complica, yo estoy gordito, tengo sobrepeso. De mi familia, al que más, digamos, le afectó el virus fue a mí. Mi garganta no podía ni hablar, hermanos, tenía fiebre todo el día, quería estar echado en cama y tenía miedo que la garganta llegue a los pulmones y de los pulmones se complique, me dé neumonía, el proceso que tiene el virus en la gente que llega a complicarse fuertemente. Y todos, mi suegra, mi esposa, estaban preocupados por mí, mi mamá, mis hermanos, por las circunstancias, y justo a semanas anteriores habían muerto personas de mi edad, más o menos jóvenes, porque están muriendo muchos jóvenes. Antes decíamos que no, que los jóvenes no pasa nada, ¿no? Y yo de verdad estaba asustado. Sabía que si me pasaba algo y moría, yo me iba a ir y iba a estar con Dios por siempre porque tengo una seguridad eterna de la salvación, de la vida eterna y sé que iba a estar mejor que en este mundo. Pero a pesar de eso estaba angustiado, les confieso. Estaba con miedo, estaba muy asustado de que me pase algo, que me fallezca. Me preocupaba si me pasa algo, qué va a pasar con mis hijas, mi esposa. Las voy prácticamente a abandonar a ellas, se van a quedar solas.
con mi hijo que tiene 8 meses de nacido, de verdad, eran cosas que me angustiaban. Mucho, 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 mucho. Yo no sé si Dios me dará vida hasta que mis hijos crezcan, porque yo deseo eso, ¿no? O sea, deseo que como todo padre, un deseo natural es vivir muchos años con su familia, con sus hijos, ver a tus hijos grandes, que se puedan valer por sí solos en este mundo. Es mi deseo, es un deseo que creo que todos tenemos, ¿no? De que no me pase nada ni a mí ni a ellos. Pero yo no sé, hermano, yo no sé si algo me pasará mañana o pasado, o unos años o a mis hijos, yo no sé. Son temas difíciles que a mí me dan miedo, les confieso que me dan miedo. Y si solo confío en mí, me desespera, me angustia. Pero hermanos, si uno está aferrado a Dios, uno puede descansar en Dios, sea la circunstancia que estemos pasando. No es fácil. Yo no te digo que seamos robots que no sentimos nada. Sí sentimos. Sí nos asustamos. Pero hermanos, no llegamos al extremo de angustiarnos a tal punto de hacer cosas que no debemos, a tal punto de que no tengamos paz, de que solo tengamos desesperación todo el día. No, hermanos. Podemos experimentar miedos, podemos sentir temores, preocupaciones, hermanos, pero hay algo más grande. Promesas de Dios que nos dan estos versículos. ¿Quién nos podrá hacer daño, hermanos? ¿Quién nos podrá separar de Dios? Recuerda, tú eres más que vencedor. Y no depende de ti. No depende de mí. Depende de Dios. Ninguna cosa creada te podrá, ni la muerte. No tengamos temor, hermanos. Suena fácil decirlo. Yo le he pasado, como te digo, ese temor cercano de que me podía morir o que podía ponerme grave. Y mi mente estaba turbada esas semanas. Y gracias a Dios no pasó eso. Gracias a Dios estoy sentado acá y puedo comentarles lo que pasé. Y no sé lo que estás pasando tú ahorita, pero lo que yo te puedo decir es estos versículos, estas verdades, estas palabras vivas, reales, presentes, que Dios te dice a ti y me lo dice a mí. Nada te podrá separar de Dios. Si eres hijo de Dios, estás unido a Él. Si eres hijo de Dios, has nacido de nuevo y has entregado tu vida a Cristo, confía en Él. Eres un vencedor, ya venciste, ya vencimos. Jesús venció la muerte, Jesús venció el pecado. Y eso es lo más grandioso que podemos tener. Ni la vida, ni tu familia, ni tus hijos, ni mis hijos, mi esposa para mí, que es ahorita lo más preciado que yo tengo en este mundo, comparan a todo lo que Dios me ofrece, a todo lo que Dios me da. Y si me pasa algo mañana, puedo estar tranquilo. Porque yo sé que Dios velará por mis hijos. Dios velará por mi esposa. Yo no sé. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Lo que yo sé es que Él sí sabe. Él sí sabe y puedo y debemos descansar en eso. Versículo 14 para seguir. Recuerden, estamos en el tema padeciendo por la causa de Cristo. El contexto de estos hermanos eran gente que estaba siendo calumniada, atacada, perseguida por ser cristiano, por hacer lo correcto, por hacer el bien. Que tal vez sentían ganas de volver atrás, pero Pedro les está animándoles y espero que también te anime. No sé si estás padeciendo por ser cristiano, tal vez no. El COVID no me dio por ser cristiano, el COVID está dando mundanos y a no mundanos. Pero son aplicables también estos versículos de ánimo. No temas porque Jesús ya venció. Ese es el tema de hoy día. No temas porque Jesús ya venció. Versículo 14, sigamos. Mas también, si alguna cosa padeces por causa de la justicia, eres bienaventurado. Por tanto, no tengas miedo, dice, mira, no te amedrentéis. Amedrentarse es no tener miedo. Por temor de ellos, ni te conturbes, o sea, no te desesperes. Pero cita Mateo 5:10, la parte de las bienaventuranzas, cuando dice, si alguna cosa padeces, si alguna cosa tú sufres
por la justicia. Esta palabra justicia, Pedro no lo usa en el contexto paulino de que somos justos delante de Dios por Cristo. No lo está usando en ese contexto. Acá la palabra justicia, Pedro más lo usa como el contexto que lo usa Santiago, de buenas obras. Si tú sufres por hacer buenas obras, por la causa de hacer las cosas que Dios le agrada, si tú sufres por hacer lo bueno, ¿sabes qué dice? Eres bienaventurado. Bienaventurado. En el Sermón del Monte, lo hemos estudiado hace algunos meses, el año pasado, ¿no? Lo estudiamos las bienaventuranzas. Javicho nos enseñó esta parte de las bienaventuranzas. Vamos a hablar un poco de esto, ¿ya? Rapidito. La palabra bienaventurados en el griego es la palabra makarios, que habla, en el contexto, cómo se usaba esta palabra, en el contexto griego, era la felicidad que provenía de los dioses. O sea, era una felicidad que solo te podía dar los seres espirituales que creían en Grecia, ¿no? Y se aplicaba a seres humanos que eran muy dichosos o muy felices. En el Antiguo Testamento describe a una persona que era feliz, afortunada, a causa del beneficio que recibía de Dios, como los bienes terrenales o prosperidad. Y vamos a ver una lista de cosas positivas. Tú lees el Antiguo Testamento, esta palabra se usaba en el contexto de alguien que hacía la voluntad de Dios, era bienaventurado. Alguien que ponía su fe en Dios era bienaventurado. Alguien que recibía perdón de pecados era bienaventurado. Digamos, en un resumen, casi siempre se usaba en un contexto de cosas buenas o beneficiosas a tu vida, a tu familia o a ti. Ese era el contexto en general que se usaba esta palabra bienaventurado, más que dichoso, más que feliz, dicha grande, excelente, tremenda. Pero, lo que Jesús dice en las bienaventuranzas en Mateo 5:10, y ahora pero repite y cita esta parte, es algo nuevo. Es algo que hasta ese momento no se usaba en ese contexto. Que es dichoso y afortunado a causa del favor de Dios, porque recordamos, es algo que solo se usa, que Dios te puede dar esta bienaventuranza. Eres dichoso, afortunado, que te va bien. La persona que pasa por el fuego de la prueba, de la persecución, alguien que sufre injustamente. O sea, antes solo se usaba en un contexto positivo. Si te comprabas un carro o algo bueno te pasaba, qué bienaventurado eras. Dios te ha bendecido con tu familia, tienes hijos, eres perdonado, tienes dichoso porque estás en Dios y cosas buenas, beneficiosas para tu vida directamente. Pero Jesús y Pedro lo usan en otro contexto. ¿Qué eres bienaventurado? Parece contrario. Puedes ser bienaventurado, puedes estar dichoso, puedes sentirte afortunado porque Dios te da ese favor a pesar de que estés sufriendo. Siéntete así, dice. Si padeces, eres dichoso. Si padeces y sufres por hacerlo bueno. No, si padeces porque robaste, si padeces porque mentiste, es parte de la consecuencia de tu vida. No te sientas dichoso, al contrario, siéntete avergonzado. Y usa ese sufrimiento a causa de tus malas decisiones para que no la vuelvas a cometer. Pero si tú estás haciendo lo correcto, estás buscando a Dios, estás agradando a Dios, y a pesar de eso tú sufres, igual eres bienaventurado. Por lo tanto, Pedro te dice, eres bienaventurado, siéntete bienaventurado. Por tanto, no tengas miedo por temor de ellos, ni te conturbes, ni te desesperes. Acá cita Pedro Isaías 8:12. Está citando unas partes que en el pueblo de Israel estaban siendo atacados o perseguidos por Asiria. Y en medio de la guerra le dice, no tengan miedo, Dios está contigo. No tengan miedo a ellos. Recordemos que Pedro, como buen judío, conocía bien el Antiguo Testamento y cita a través de su carta muchas partes del Antiguo Testamento. Y es un contexto parecido, no totalmente igual, pero era gente que estaba sufriendo, gente que estaba padeciendo. Y sabes que dice, no tengas miedo. Pase lo que te hagan, lo que te puedan hacer a ti, no tengas miedo, no te conturbes, no te desesperes. Vamos rápido a Lucas 12:4-7. Dice, mas te digo
Mas les digo, amigos míos, no temas a los que matan el cuerpo y después más nada te pueden hacer. Pero te enseñaré a quién debes temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarla en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. No temas, tú vales más que muchos pajarillos. A los que te pueden hacer daño físicamente en este mundo, ya sea personas o circunstancias, o el COVID, o virus, bacterias, enfermedades, cáncer, cosas que podamos padecer ahorita, en el presente, o en un futuro cercano, lejano, no temas. ¿Te pueden matar el cuerpo? Sí. Pero no tengas miedo. Ten temor, honra y respeto y reconoce a Dios, porque Él sí te puede mandar al infierno si tú no eres creyente. Es una realidad. Como consecuencia de tu pecado, porque Dios es santo y tú eres pecador, puedes ir al infierno. Ven a Cristo y arrepiéntete y no sigas ese camino de la puerta ancha, del camino ancho. Ven al camino de Dios. Porque sí, si tú sigues por ese camino, vas a ir al infierno. Si sigues por el camino del mundo, vas a ir al infierno. Pero si tú vienes a Dios, no tienes por qué temer. No tienes por qué temer. Porque así como Dios cuida a los animales y no les falta comida, Dios sabe, dice, hasta sabe, tiene tal conocimiento tuyo que las cosas que tú no sabes de ti mismo, como cuántos cabellos tienes, Dios dice que lo tienes todo contado. Mira cuánto conocimiento y cuán profundo es el conocimiento y la importancia que Dios tiene por ti. El cuidado que Dios tiene por ti. Entonces no temas. Vales más que un pajarillo. Si a esos pajarillos Dios cuida, pues son su creación, ¿cuánto más a ti? ¿Cuánto más a ti, hijo de Dios? ¿Cuánto más a ti que cada vez que Dios te ve, ve a Jesús en tu vida? Por lo tanto, padezcas lo que estés padeciendo, necesidad que estés necesitando ahorita, hermano, confía. No tengas miedo. Entonces, en vez de tener miedo, en vez de seguir asustado, en vez de tener ganas de volver al mundo, en vez de desesperarte o hacer cosas que no debías hacer, ¿qué te dice Pedro acá? Versículo 15. Al contrario, sino santifica a Dios el Señor en tu corazón. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de ustedes como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pero dice, no tengas miedo, no tengas temor, no te desesperes, no te van a poder hacer daño espiritualmente. ¿Te puede matar el cuerpo? Sí. ¿Te pueden enfermar? Sí. ¿Te puede sufrir? Sí. ¿Puedes padecer? Sí. Pero tú eres bienaventurado y por lo tanto no tengas miedo. Al contrario, en vez de volver al mundo, busca más a Dios. Que el sufrimiento que estés padeciendo sea usado para bien. ¿Para qué? Para que busquemos más a Dios, busquemos más a Él. Le demos el lugar que Él merece. Este versículo, esta parte que dice, santifica a Dios el Señor en tu corazón, es darle a Dios el lugar que Él merece en tu vida. Santificar es separar. Separar para un uso especial. No está diciendo que tú le debas santificar a Dios y que Dios contigo va a ser más santo. No. Sino lo que está diciendo es que ese lugar que Dios debe estar en tu corazón, reinando tu vida, es el lugar que debe tener en tu vida. No las preocupaciones, no el dinero, el trabajo, no cualquier cosa, sino Dios debe ser el centro de tu vida. Dios debe ocupar el centro de tu vida y debe dirigir tus pasos. Eso significa santificar a Dios en tu corazón. Darle el lugar especial en tu vida, de tu familia, de tu ser, de tu trabajo, de todo el 100% de tu vida, darle a Dios. Eso significa esto, hermanos. En otras palabras, busca más de Dios.
Acércate más a Dios. Busca su palabra, ora más, estudia más, dale el tiempo importante para Dios en las mañanas, en las noches. Santifica a Dios en tu vida. Que Dios tenga ese tiempo, ese lugar especial que Él merece en tu vida. Y, dice Pedro, estar preparados para presentar una defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que te demande razón por la esperanza que hay en vosotros. Acá Pedro, disculpen, cuando habla de la esperanza, habla de nuestra fe, el cristianismo, nuestras creencias. En lo que creemos y basado en eso que creemos, vivimos de una manera, basado en lo que creemos. Vivimos así porque creemos algo. Vivimos agradando a Dios porque creemos en Dios y en su verdad, en su salvación, en la vida eterna, en el perdón. Y por lo tanto, en nuestra creencia, vivimos de una forma nosotros. La esperanza, lo que esperamos, lo que viene pronto. Y dice que debemos estar preparados todo el tiempo, estar listos para presentar una defensa. La palabra defensa es la palabra en el griego apología. Apología. Y lo usamos nosotros, y se viene la palabra apologética. Y por eso hay cursos en el Instituto Bíblico y seminarios de apologética, defensa de la fe. Y se ha usado comúnmente este versículo en el sentido de presentar una defensa intelectual, ¿no? Pues se estudia apologética, se habla del evolucionismo versus creacionismo, se habla de filosofía, se habla de las sectas, de términos y a veces el griego y términos intelectuales, que está bien. Deberíamos estudiar más cosas, deberíamos estar listos si hablamos con un ateo, si hablamos con un filósofo, si hablamos con un agnóstico, si hablamos con alguien que cree que va al feminismo y diferentes temas y tópicos de los cuales somos constantemente acusados los cristianos. Deberíamos estar listos para dar una respuesta. Y en YouTube hay debates de apologética, ¿no? De grandes hombres de Dios que han sido muy inteligentes y muy preparados. Hay libros y enseñanzas. Está bien, pero no es tanto el contexto que está dando Pablo, o Pedro, diré, disculpen, sino el contexto acá es que estaban siendo acusados, estaban siendo criticados, estaban diciendo, tú por qué haces así, tú por qué eres así. Hace unas semanas hablamos de todo lo que hablaban, que los cristianos estaban en orgías, hablaban que eran ociosos, hablaban que dividían las familias, calumnias, mentiras, hermano, mentiras. Y por eso Pedro dice, tú tienes que estar preparado para dar explicaciones por qué haces esto, por qué vives de tal manera, por qué tienes que hacer esto. Recordemos que en ese tiempo el paganismo era lo que reinaba en ese mundo romano, el judaísmo y el cristianismo era algo que chocaba porque eran diferentes. Pero dice, tú si alguien te acusa, si alguien te critica, alguien te va, sí, no tienes que quedarte callado, no tienes que quedarte callado, al contrario, tienes que presentar una defensa, tienes que saber explicar y dar razones, defender tus creencias, está bien. Si alguien te dice, si alguien demanda razón, desde la esperanza tú tienes que presentar una defensa, pero ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia, con respeto, con palabras amables. Sí saber, estar preparado, estudiar también, saber por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos, por qué vivimos como vivimos, pero con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre y reverencia. No vamos a agarrarnos a bibliazos. Oye, toma, pon, esto dice la Biblia. Ven, testigo de Jehová. Tú no crees en Dios, que Jesús no es Dios. Y mira que dice acá, tu Biblia está mal, eres un pecador, te vas a ir al infierno. Y tú, mormón, ven para acá. Mira, yo conozco todo el antiguo, el nuevo, y tus libros son falsos. Y él agarra su Biblia y puede ser una pelea de espadas, ¿no? Estamos ahí en una guerra intelectual con los estos. Y que en vez de ganarlos, o la gente que nos escucha diga, wow, creo que él tiene razón y respeto, confundes más muchas veces. Y cuando entras a un debate, no estoy diciendo que esté mal, al contrario, acá dice que presentemos defensa. Pero si tú entras así, con ira, o creyéndote superior, o que dice que tú lo vas a vencer, arrepiéntete, hermano, porque no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es mansedumbre y reverencia. Y esa mansedumbre y reverencia puede ganar más que los conocimientos que tú tengas. Porque tú puedes tener todo el conocimiento de la Biblia y de libros y
y de historia, de arqueología, que puedas defender nuestra fe. Una fe verdadera, una fe real, una fe ciertísima, como dice Lucas. Y que hay muchas pruebas internas de la Biblia y externas. Sí hay, hermanos, hay mucho que estudiar. Y inclusive de ciencia, de Génesis y del Apocalipsis, de profecías. Uf. Porque la Biblia es un libro, hermanos, real, verdadero, comprobado. No es una fantasía. Pero todo ese conocimiento que es bueno, que nos debe hacer crecer, también nos debe hacer crecer en la forma que lo decimos, mansedumbre y reverencia, respetando, siendo amables. Si ya entras en la discusión de exaltarte, y si eres así exaltado, estás dejando mal el nombre de Cristo. Entonces tengamos cuidado de eso, hermanos. 16 dice que tienes que tener una buena conciencia, hacer las cosas correctas. Hay gente que va a murmurar, hay gente que va a chismear, hay gente que te va a decir que eres malhechor. Pero cuando tú presentas una defensa con mansedumbre, con reverencia, con respeto, con amabilidad, con honra, con palabras sazonadas con sal, dice que todo eso más tu conducta van a ser reconocer. La gente va a quedar, wow, él es diferente, él es especial. Yo estoy equivocado con todo lo que decía de él. Porque tu conducta y tus palabras van de la mano. Entonces, hermanos, también como aplicación, lo que hablamos debe estar confirmado con lo que hacemos. Siempre, hermanos. Tú puedes hablar mil cosas de ciencia creacionista. Puedes hablar mil cosas de filosofías cristianas. Puedes hablar mil cosas contra los mormones, contra los testigos, contra los adventistas. Puedes tener mucho conocimiento de profecías, mucho conocimiento que hay de la Biblia, que hay muchas áreas en las que uno se puede especializar y estudiar. Y está bien, hermanos, que estudies. Pero como muchos hay que tienen todo este conocimiento, que llega a un punto que a veces los envanece. Escucha, hermano, lo que hablamos debe estar confirmado con lo que hacemos. Tú puedes hablar de Cristo y de mil cosas de Cristo, pero si tu vida no eres una persona que muestra el fruto de ese conocimiento es vano. Ese conocimiento no sirve. Lo que hablamos debe estar confirmado con lo que hacemos. Siempre, siempre, siempre. 17. Porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Obviamente, eso es claro, ¿no? Es mejor, es lo que Dios quiere. Puede que padezcas, va a haber circunstancias que por hacer bien padezcas, sí. Si la voluntad de Dios quiere eso, hermanos, es su voluntad de Dios y hay que confiar y respetar su voluntad de Dios. Pero lo que Dios no quiere, y eso es claro, que tú padezcas por hacer el mal. No, eso es parte de consecuencias de tus decisiones. 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ya nos ha dicho hasta el versículo 17 que posiblemente suframos por hacer el bien. Es una posibilidad, una realidad. Y en este mundo caído, todos, cristianos y no cristianos, vamos a sufrir. Es parte también de la vida, hermanos, el sufrimiento. Pero a pesar del sufrimiento nos ha dicho que no tengamos miedo, no tengamos temor. Nada nos va a separar de su amor. Para Dios somos importantes, Dios nos cuida, Dios nos protege. Y nos va a decir que, como ya hemos leído el versículo, somos vencedores. ¿Y por qué somos vencedores, hermanos? Porque Cristo venció. Dice, Cristo padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. A través de ese padecimiento, ese sufrimiento de Jesús en la cruz, el que nunca pecó, el justo, por nosotros los injustos, podemos tener acceso a Dios. Y 19, en lo cual Él también fue
y predicó a los espíritus encarcelados, dice el 20, los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé. Hermanos, acá desde el 18 al 20 entramos. La intención de Pedro en estos versículos, hermanos, es hablarnos de la victoria de Cristo en la cruz, que Él venció. Y comienza a hablar de Noé, los espíritus encarcelados. Y como dice acá, seguro lo tienen ahí en el PowerPoint, es uno de los pasajes de más difícil interpretación. No solo del primer Pedro, sino de toda la Biblia. Y se han sugerido muchas explicaciones, discusiones, debates. ¿Qué es lo que Pedro nos quiere decir? Yo voy a leer rápidamente porque no hay mucho tiempo. Yo he encontrado 3 explicaciones que son las que más apoyo reciben. No está claro cuál es. Tiene sus puntos, sus desventajas y sus razones. Pero hermanos, el tema principal de Pedro por el contexto es decir que Jesús lo venció. De que Jesús es victorioso. Y como Él es victorioso, nosotros también tenemos victoria. Somos vencedores, somos más que vencedores. Y ese es el ánimo de Pedro. Entonces, miren, vamos a comenzar a ver. Un ratito mi computadora está. La primera explicación es que Cristo, cuando dice en espíritu, estaba predicando por medio de Noé en los días antes del diluvio. En 2 Pedro 2:5 dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, está diciendo que Cristo, en un sentido espiritual, a través de Noé, que era un pregonero de justicia que predicaba, en un sentido, con sus buenas obras, el mensaje para que la gente se arrepienta por muchos años. Y Jesús estuvo predicando a través de Noé, ¿no? Esa es una explicación. No sé qué tiene mi lacto, tampoco mi lacto está. En 1 Pedro 1:11 dice que cuando habla de las personas del Antiguo Testamento que nos hablaron, que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, o sea, estaba hablando a través de ellos, que Dios usó a los profetas y a los hombres de fe del Antiguo Testamento. Entonces, en otras palabras, Cristo a través de Noé, usó a Noé para llevar su mensaje, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poco, hermanos, porque está un poco, como le digo, es un tema difícil, es un poco difícil, solo quiero dar la aplicación, ¿no? Noé y los lectores de Pedro. En el contexto de Noé, la minoría, pocos eran creyentes o justos, Noé y su familia nomás. Igual en el tiempo de Pedro. Noé estaba rodeado de incrédulos hostiles, igual Pedro. El juicio de Dios se acercaba. Y el juicio de Dios, como dice Pedro, y también en 2 Pedro, viene pronto. Entonces, hay muchas cosas similares entre Noé y Pedro. Entonces, Noé dio un testimonio de valentía con el poder de Cristo. Los lectores de Pedro también deberían tener testimonio de valor por el poder de Cristo. Y Noé al final se salvó y también, a pesar del sufrimiento y el dolor que podemos pasar, Dios al final se salvará. En resumen, somos vencedores. La segunda explicación es que Cristo descendió a los infiernos y proclamó libertad a los fieles del Antiguo Testamento. Hermanos, si desean y quieren saber un poco más de esto, son temas, como les digo, que no son seguros y claros y que, como les digo, hay muchas discusiones y libros han escrito a través de estos versículos porque son difíciles de entender. Y hay versículos que apoyan, ¿no? Estas cosas. Y lo voy a pasar un poco rápido, hermanos, porque no hay mucho tiempo. ¿Ya? No, que está fallando un poco mi computadora. Vamos a ir referente a las aplicaciones, hermanos. La segunda explicación es que Cristo descendió a los infiernos o al Hades, al lugar de los muertos. Y sabemos que antes había una división, ¿no? De los creyentes del Antiguo Testamento que esperaban ahí y que Él entró y se los llevó al cielo, ¿no? También es una explicación.
Pero como le digo, son temas unos pocos difíciles. Yo creo rápidamente la aplicación porque si no... Mi computadora está un poco viejita. Entonces, acá está. Jesús descendió al Hades antes de la resurrección. Y las personas que se encontraban en el seno de Abraham les anunció el Evangelio y se los llevó con él al cielo. Esa es la explicación. Es una situación que también es una doctrina, ¿no? Porque hay varios versículos que pueden apoyar esta enseñanza. Que en medio de que Jesús murió y resucitó, en esos días que Jesús, en su cuerpo Jesús estaba en la tumba, él descendió al Hades y a los que estaban ahí en el seno de Abraham, los creyentes del Antiguo Testamento, que no estaba todavía el cielo no, todavía no iban al cielo, les anunció el Evangelio y se los llevó con él al cielo, ¿no? Entonces, acá la aplicación es, al igual que los fieles del Antiguo Testamento, Abraham y todos los demás, Noé y todos ellos, los primeros lectores de la carta y nosotros debemos permanecer fiel a Dios sin importar las circunstancias. Y al final Dios nos va a liberar, nos va a salvar y nos va a dar nuestra recompensa. Esa es la segunda aplicación o explicación, ¿no? Hermano, lo siento que está un poco mi computadora fallando. Vamos a ver la tercera, ¿ya? Ya. Tercera. Cristo resucitado, esta es la tercera, y tal vez, digamos, es la más apoyada por la mayoría. Una vez ascendido al cielo, proclamó ante los espíritus encarcelados su victoria sobre la muerte. Y como está en el contexto de Noé, hay algunas explicaciones, hermanos, que también nos tomaríamos horas de horas explicando. Que en el tiempo de Noé había los gigantes, ¿no? Que los hijos de los hombres que se juntaron con los hijos de Dios y tuvieron hijos. Y esos hijos de Dios que habla en Génesis, en capítulo 6, si no me recuerdo, mal recuerdo, antes del diluvio, muchos dicen que eran ángeles caídos o ángeles que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y nacieron los Nefilim. Bueno, son explicaciones que algunos creen, algunos dicen que no, que es mucho misticismo, mucha oscuridad en estos versículos. Son interesantes, hermanos, y que me gustaría tener más tiempo para explicarlo. Pero acá lo que está diciendo es que esos espíritus encarcelados, habla de esos demonios que se contaminaron, digámoslo así, y estuvieron en una cárcel. Y que Jesús, después de la resurrección y después de que subió al cielo, les predicó, les anunció su victoria delante de ellos, anunció su victoria. Por eso acá voy a ir de frente al resumen. Lo siento, hermanos, un poquito de paciencia, estoy un poco, mi computadora está... En Génesis 6 no habla de los hijos de Dios. Había gigantes que juntaron con las hijas. Y también ahí también hay otras más explicaciones de quiénes son los hijos de Dios. Si quieren información, escríbanme esto, les puedo mandar todo lo que tengo acá. Es bastante, hermanos, es bastante. Podríamos estar solo en estos versículos unas horas más dando explicaciones y posibles fundamentos para por qué se cree en eso. Pero por cuestión de tiempo no vamos a dar mucho rondear, sino vamos a ir de frente al mensaje de Pedro. Yo cuando Pedro escribió, yo no creo que quería confundirles y que discutamos estas posiciones, que no está mal, como les digo, estudiar y ver cuál es lo que se puede acercar más. Hay algunos versículos que no se entienden, pero son pocos versículos de la Biblia. Pero como les digo, no... También a veces perdemos el tiempo en cosas que a veces que no edifican mucho. Entonces, yo quiero ir de frente a lo que nos quiere dar la aplicación. Ahí está, la aplicación. Los cristianos estaban pasando por momentos de sufrimiento en la época de Pedro, y el autor detrás de ese sufrimiento, ¿quién era? El diablo, muchas veces, ¿no? Entonces, este mensaje de saber que Cristo venció la muerte y proclamó su victoria delante de estos espíritus encarcelados, debe ser de ánimo y consuelo. Que Cristo triunfó sobre los pecados y sobre la muerte, pero también sobre los poderes de las tinieblas.
En Colosenses 2:15 dice, despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Principados y potestades habla de los demonios, los espíritus malignos que se rebelaron contra Dios, ¿no? En 1 Juan 4:4 dice, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, como le dije, el mensaje general y principal de Pedro, sea cual sea la explicación que tú le quieras dar a estos versículos, hermanos, es que Jesús venció. Y como Él venció, tú también eres vencedor. 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los tiempos de Noé, mientras se preparaba el arca. Acá nos habla de la paciencia de Dios, porque a veces decimos, Señor, ¿por qué no vienes? ¿Por qué tanto te demoras? ¿Por qué no interfieres? ¿Por qué no haces algo por el sufrimiento de nosotros? Y Dios, recordemos que tiene paciencia. Dios puede venir mañana, puede venir en un corto tiempo, o puede demorar unos años más, no sé, no lo sabemos. Pero como dice Pedro, Dios está esperando que más personas se arrepientan, que más personas se entreguen su vida a Dios, y Él tiene paciencia. Así como el tiempo de Noé esperó muchos años para que recién mande el diluvio. No es que Dios le ordenó a Noé y al toque manda el diluvio. No. Se esperaron muchos años. Después de muchos años recién mandó el diluvio, y Noé en fe esperó el tiempo de Dios, pero al final fueron salvados por agua. ¿No? Salvados por agua. Pero no dice que fueron salvados por el arca. El arca no lo salvó. Al contrario, el agua era el medio. El agua fue un medio de juicio para el mundo pecador, pero fue un medio de salvación o rescate. El agua fue el medio de rescate del mal o la iniquidad que le rodeaba a Noé, y así Noé fue salvado de esa iniquidad. Y acá otro versículo también un poco confuso, digamos así. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y Él está sujeto a ángeles, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Acá Pedro está usando un simbolismo, hermano. No está diciendo que el bautismo nos salva, porque hay gente que usa estos versículos y dice, ya ves, el bautismo es necesario para salvación. Y si fuera así, hermanos, estaría contradiciendo lo central del evangelio, que la salvación no es por obras. Y hay muchos versículos que apoyan esa verdad de que la salvación no es por obras. Pero hay uno que otro versículo que te puede hacer confundir y hacer pensar que el bautismo es por obras. No, el bautismo es necesario para salvación, el que el bautismo nos salva, el bautismo de entrar al agua y salir, ¿no? Y que puede ser, o sea, y muchos lo usan estos versículos, ¿no? Este y otros más, porque son pocos, a comparación del gran cantidad de versículos que apoyan la verdad, que la salvación no es por obras, es por fe, no es por algo que nosotros hemos hecho, y así, hermanos. Pero hay explicaciones. Acá Pedro está usando un simbolismo. El diluvio representa el bautismo, y el bautismo representa, recuerden, representa. El bautismo es una representación externa de algo interno que ya pasó en tu corazón. El bautismo no te salva. No eres salvo por el bautismo, hermano. El bautismo no te va a salvar. Si tú te has bautizado y eres un no creyente, mañana te bautizas, después mueres, igual te vas al infierno. No te salva, no te limpia, no te purifica. Pero sí debemos obedecer, porque es una ordenanza de Dios, y sí nos ayuda a entender un poco más cómo Dios nos ha salvado, que hemos muerto a este mundo y resucitamos para Dios, y también nos puede hacer una motivación para buscar más a Dios. Pero no te salva, que quede claramente eso, ¿no? Entonces, así como las aguas del diluvio limpiaron la tierra de la iniquidad del ser humano, del mismo modo el agua del bautismo indica que el hombre es limpiado del pecado. El diluvio separó a Noé y a su familia del malvado mundo de su época. Así como el diluvio fue un instrumento de limpieza al mundo de juicio en ese momento, el bautismo separa a los creyentes del presente mundo malo de una forma, recuerda, simbólica. Dice, una pregunta, entonces, ¿el bautismo da la gracia que salva al que lo recibe? O sea, en resumen, en otras palabras, ¿el bautismo te salva? No, porque acá dicen mismos versículos de Pedro, no quitando las inmundicias de la carne. No consiste en la limpieza del cuerpo.
no es un acto externo, no como un acto externo físico que lava lo sucio del cuerpo. Esta no es la parte que salva. Porque después dice, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios es una petición de perdón de pecados y de un nuevo corazón. Entonces, lo que te salva, hermanos, es una transacción interna espiritual entre Dios y el hombre, que es simbolizada, esa transacción, eso que ocurre en tu corazón, esa decisión que tú haces de seguir a Cristo y de recibir su perdón y su salvación y saber que murió por tus pecados y que te da salvación, eso interno es simbolizado por el bautismo. Pero el bautismo no salva. Y para terminar, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Salmos, acá Pedro cita el Salmos 110, versículo 1. Pero como te digo, esto es del 18 hasta el 22, hermanos, que hay pasajes un poco difíciles de explicar y que espero que, a pesar de que tuve un poco de problemas con la computadora y no he tenido el tiempo suficiente para explicar a detalle esto, se haya entendido el mensaje. El mensaje, hermano, es que Cristo venció. Como dice este versículo, Él subió, está al lado de Dios, y los ángeles y potestades, todos los seres espirituales, hermanos, lo obedecen y lo honran, porque Él ya venció. Y a través de esa victoria, a través de que Él venció la guerra, hermanos, nosotros, ahorita, a pesar de que podemos estar sufriendo como Él padeció también, por hacer el bien, hermanos, pero Él venció. Y como Él venció, tú también vas a vencer. Tú también vas a salir de tu problema. Tú también vas a vencer tu dificultad. Tú también vas a poder tener victoria. Como dije al inicio, no necesariamente mañana vas a ser millonario. No necesariamente mañana te vas a sanar. Tal vez pierdas cosas. Tal vez pierdas a alguien. Tal vez perdamos la vida, hermanos. Pero recuerda, como dije al inicio, Él venció y por lo tanto somos más que vencedores. Por lo tanto, hermanos, ni la muerte, ni la vida, ni nada creado en nada, hermanos, nos podrá separar del amor de Dios. Y ese es el mensaje de hoy día. No temas, eres vencedor porque Él ya venció. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos mucho, Señor. Perdón si hemos tenido miedo, perdón si hemos estado conturbados, amedrentados, asustados por las enfermedades, por el COVID, por cualquier enfermedad, cualquier circunstancia que hemos pasado, Señor. Gracias porque tú nos hablas, tú nos enseñas, Señor, y queremos llevar tu palabra. Queremos vivir tu palabra y queremos presentar defensa, Señor, con mansedumbre y reverencia, como tú quieres. Y no tener miedo a lo que puedan pasar o decir nosotros, porque nadie nos podrá separar del amor. Así nos quiten la vida, Señor. Igual somos más que vencedores y no tenemos por qué tener miedo. Porque el perfecto amor echa fuera el temor y el perfecto amor lo encontramos en ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. En tu nombre, Jesús, Señor. Amén. Hermanos, gracias los que se han mantenido conectados hasta ahora. Compártanlo igual. Va a estar mañana o unas próximas horas va a estar en YouTube también en la enseñanza. Solo les animo, como le dije al principio, que nos mantengamos en el fuego de Dios, que nos mantengamos buscando a Dios, que nos conectemos hoy día, los miércoles, todos los miércoles a las 8 de la noche. Los domingos seguiremos con la enseñanza de Efesios, que está buenísima. Víctor nos está enseñando mucho, ministrando mucho acerca del libro de Efesios, las riquezas que tenemos en Cristo, hermanos, la salvación, la vida eterna y todas las cosas que hemos ido aprendiendo semana a semana. La última semana habló de la oración, de que hemos buscado lo interno. Dios nos habló muchísimo, hermanos. Conéctense también los domingos a las 10. Y los lunes tenemos una sala de Facebook a partir de las 7:45. Con Javicho estamos orando, estamos teniendo buenos tiempos de oración y de comunión con hermanos. Están todos invitados. Mantengámonos en el fuego y nos vemos el domingo. Los quiero mucho, hermanos, a todos. Los extrañamos a todos. Busquemos más a Dios. Cualquier cosa nos escriben, nos hablan, nos llaman. Estamos en contacto, hermanos. Dios los bendiga mucho. Chao.